El plomero me miró con una urgencia que me hizo temblar de miedo. «Señora, tome solo lo esencial y salga de este apartamento ahora. No le diga nada a su hijo ni a su nuera. Su vida depende de ello». Sus manos temblaban mientras guardaba sus herramientas, y fue entonces cuando entendí que el problema en mi baño no era una simple fuga. Era algo mucho más siniestro, algo que jamás imaginé encontrar en las paredes de mi hogar. Pero antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y deja en los comentarios desde qué parte de la Ciudad de México estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Todo empezó un martes cualquiera. Esa noche, el grifo del baño comenzó a gotear. Un ruido molesto que me despertó varias veces. Al despertar, noté una mancha de humedad en el techo del comedor, justo debajo del baño. Decidí llamar a un plomero. «Llegará en 1 hora», me dijeron al otro lado de la línea, con una calma que no sentí. A mis 68 años, vivía sola en la casa que mi esposo y yo habíamos comprado décadas atrás en la Ciudad de México. Desde que él falleció, nuestros hijos comenzaron a regresar. Primero Miguel, que decía ahorrar para un departamento en Guadalajara, y luego Julia, después de un divorcio difícil, trayendo solo unas maletas y un silencio que inquietaba. Cuando sonó el timbre, abrí la puerta y vi a un hombre de unos 50 años, estatura media, cabello canoso, llevaba un mono azul descolorido y cargaba una pesada caja de herramientas. «Señora Oliveira, soy Antonio, el plomero», dijo. Le mostré la mancha y lo llevé al baño de arriba. Revisó todo con profesionalismo, inspeccionando cada tubería. «También necesito revisar el sótano para entender el sistema completo», me dijo. Mientras esperaba, preparaba el almuerzo sin prestar mucha atención. Julia todavía dormía y Miguel había salido al trabajo. Casi 1 hora después, escuché los pasos de Antonio subir del sótano. Me giré para preguntarle si había encontrado la fuga, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente. «Señora, ¿podemos sentarnos un momento?», preguntó con voz tensa, muy distinta de la seguridad que había mostrado antes. Me senté, confundida. Él se quitó las gafas, las limpió nerviosamente y me miró con gravedad. «Lo que encontré en su sótano no es un problema de plomería». Hizo una pausa midiendo cada palabra. «Hay algo instalado allí que no debería estar. Algo que fue puesto deliberadamente». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Qué tipo de cosa?», pregunté con voz temblorosa. «Un sistema conectado a la ventilación de su casa, específicamente al conducto que llega a su habitación», dijo él, bajando la voz. Negué con la cabeza, sin entender. «Debe ser parte de la remodelación que hicimos hace 2 años. Miguel contrató un equipo para renovar el baño y el sistema de ventilación». Antonio se inclinó hacia adelante. «Señora, ¿ha tenido algún síntoma extraño últimamente? ¿Fatiga, mareos, dolores de cabeza, confusión mental?», me sorprendió la pregunta. «Bueno, sí, me he sentido más cansada y con dolores de cabeza casi todos los días, pero soy una mujer de 68 años. ¿Y sus hijos han presentado algo similar?», preguntó. Pensé un momento. «No parecen estar bien de salud», admití. Respiró hondo y me dijo: «Necesito que me acompañe al sótano. Hay algo que debe ver con sus propios ojos». Y fue en ese momento cuando supe que mi vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. Bajamos las escaleras del sótano, que crujían bajo cada paso como si protestaran por nuestra presencia. El olor a humedad y a polvo me golpeó al instante. A mi alrededor, cajas apiladas, recuerdos familiares guardados por décadas, me recordaban que aquel lugar, que alguna vez fue seguro, ahora escondía algo aterrador. Antonio encendió su linterna y me guió detrás de la caldera, un rincón que rara vez visitaba. Señaló un lugar y, al principio, no vi nada fuera de lo normal. Tubos, conexiones... Todo parecía parte de la instalación habitual de la casa. Pero cuando la luz de la linterna rozó una esquina, algo llamó mi atención. Una serie de tubos finos conectados a una caja metálica, pequeña, del tamaño de una tostadora. «¿Qué es eso?», pregunté acercándome con un nudo en la garganta. «Un dispositivo para liberar sustancias en el aire», dijo Antonio con voz grave. «Esos tubos se conectan directamente al sistema de ventilación de su habitación». Señaló pequeños depósitos con líquidos de colores distintos y unos temporizadores digitales que parpadeaban de manera inquietante.
Este sistema está programado para liberar dosis mientras usted duerme. ¿Sustancias? ¿Qué tipo de sustancias? Mi voz se quebraba. El miedo subía por mi pecho como fuego. Por lo que puedo ver, son compuestos tóxicos diseñados para producir síntomas graduales. Fatiga, dolores de cabeza, confusión, debilitamiento del sistema inmunológico. Con el tiempo, los efectos podrían volverse graves, dijo, con un aire que mezclaba preocupación y alarma. Toqué uno de los tubos con dedos temblorosos. Estaba tibio, activo, funcionando. ¿Me está diciendo que alguien instaló esto para envenenarme? Mi voz apenas era un susurro. Sí, señora. Y quien lo hizo conoce esta casa perfectamente y tiene acceso total a ella. No es obra de un intruso. El golpe de la realidad fue brutal. Mis hijos. Susurré apenas audible. Antonio asintió lentamente. Este sistema requiere conocimientos técnicos y mucho tiempo para instalar. Su hijo trabaja en construcción, ¿correcto? Dijo. Y de repente todas las piezas comenzaron a encajar de manera horrible en mi mente. La insistencia de Miguel en remodelar el baño. El regreso de Julia justo cuando empezaron mis síntomas más fuertes. La forma en que ambos parecían vigilar mis horarios con un interés extraño. ¿Cuánto tiempo cree que esto ha estado funcionando? Pregunté, con náuseas subiendo desde el estómago. Al menos 8 meses, por el desgaste de los componentes, contestó Antonio. Exactamente cuando empezaron sus dolores de cabeza y su fatiga. Se inclinó y continuó. Además, el sistema está programado para aumentar gradualmente la concentración de estas sustancias. Sin intervención, los efectos podrían volverse fatales en los próximos meses. Me apoyé contra la fría pared del sótano, temblando. Mis propios hijos, los mismos que acuné, cuidé y alimenté, los mismos que compartían mi mesa, lentamente me estaban matando. ¿Por qué? Susurré, más para mí que para él. Esa es una pregunta que solo ellos pueden responder, dijo Antonio con suavidad. Pero ahora, señora, debe escucharme con atención. Tome lo que pueda y salga de esta casa inmediatamente. No les diga nada a sus hijos. Subimos en silencio. Mi mente se negaba a aceptar lo que veía. Tal vez había otra explicación, pensé. Tal vez el sistema tenía otro propósito. Tal vez Antonio se equivocaba. Pero en el fondo, sabía que no era así. Todo encajaba. Los síntomas, el comportamiento extraño de mis hijos, los cambios sutiles que había ignorado. Dinero, susurré. Y la palabra me quemó los labios. Antonio me miró expectante. Cuando mi esposo murió, dejó un seguro de vida considerable. Continué. Además de mis ahorros y esta casa, que ha subido mucho de valor, una suma que podría tentar a alguien. Antonio asintió lentamente. Sí, pero no están desesperados. Miguel tiene un buen trabajo y Julia... Dudé, dándome cuenta de que en realidad no conocía bien su situación económica. No sé realmente cómo están mis hijos financieramente. Pensé en Miguel. Siempre trabajando, siempre tenso, llegando tarde y saliendo temprano. Julia apenas salía de su cuarto, solo para buscar comida o desaparecer otra vez sin decir a dónde iba. Las conversaciones profundas con ellos habían desaparecido hacía meses. «Señora Oliveira», dijo Antonio, interrumpiendo mis pensamientos. «No hay tiempo para especulaciones ahora». Sentí que el miedo y la traición me aplastaban, mientras comprendía que cada decisión que debía tomar de ahora en adelante era cuestión de vida o muerte. «Usted necesita salir de esta casa antes de que ellos regresen», me dijo Antonio, con la voz baja pero firme. Y justo en ese instante, como si sus palabras los hubieran invocado, se escucharon pasos en el piso de arriba. Mi corazón se detuvo. «Mamá», llamó Julia desde el pasillo. «¿Con quién estás hablando?» Antonio y yo nos miramos con pánico. Sentí cómo me sudaban las manos. «Es el plomero, hija», respondí, intentando sonar tranquila, aunque mi voz temblaba. «Está terminando unos arreglos. Ya bajo en un momento. Vaya a su habitación», susurró Antonio rápidamente. «Tome solo lo necesario. Documentos, algo de ropa, nada más. Yo la espero aquí». Subí las escaleras con las piernas temblorosas, rezando en silencio para no cruzarme con Julia. Por suerte, la puerta de su habitación estaba cerrada y se escuchaba el agua de la ducha. Respiré aliviada, entré en mi habitación. Durante años había sido mi refugio, mi espacio de paz. Pero en ese momento,
Sabiendo lo que sabía, ese cuarto me pareció un lugar lleno de muerte. El aire que respiraba cada noche estaba envenenado. Envenenado por las mismas personas que me llamaban mamá. Con manos torpes abrí la caja fuerte oculta al fondo del armario. Saqué mis documentos, tarjetas bancarias, las escrituras, y los metí en un pequeño bolso junto con algo de ropa. Antes de irme, mis ojos se detuvieron en una foto sobre la cómoda. Era la última Navidad. Miguel, Julia y yo, sonriendo frente al árbol. La tomé. No porque quisiera conservarla, sino porque necesitaba recordar lo que habían hecho. Bajé las escaleras intentando mantener el equilibrio, el corazón golpeándome en el pecho. Cuando llegué a la cocina, Julia estaba ahí, hablando con Antonio. Tenía el cabello mojado, una bata ligera y una sonrisa tranquila. Entonces, ¿solo era un tubo viejo oxidado?, preguntó sirviéndose café. Exactamente, respondió Antonio con naturalidad. Ya está todo arreglado. Julia giró la cabeza hacia mí y vio el bolso colgado de mi hombro. ¿Vas a salir, mamá?, preguntó con tono inocente, pero su mirada era fría, analítica. Me quedé paralizada. Tenía que responder con cuidado. Cada palabra podía delatarme. Sí, dije al fin, forzando una sonrisa. Tengo que hacer unos trámites. ¿Quieres que te acompañe?, insistió. No tengo nada que hacer hoy. El miedo me recorrió la espalda. No podía quedarme sola con ella. No es necesario, querida, respondí suavemente. Solo iré al banco. Cosas aburridas. Antonio se levantó con su caja de herramientas. Bueno, mi trabajo está terminado, dijo con naturalidad. Son 600 pesos por el servicio. Le pagué rápidamente. Nuestras manos se rozaron un instante y su mirada me dijo todo sin pronunciar una palabra. Es hora de irse. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Julia, observándome con un brillo extraño en los ojos. Te ves pálida. Estoy bien, mentí intentando sonreír. Solo un poco cansada. Has estado muy cansada últimamente. Tal vez deberías ver a un médico, dijo, fingiendo preocupación. La ironía de sus palabras casi me hizo gritar. Ella sabía perfectamente por qué me sentía así. Tal vez lo haga, respondí, caminando hacia la puerta. Te quiero, mamá, dijo Julia, sonriendo con dulzura. Por un segundo, esa sonrisa me recordó a la niña que alguna vez tuve en brazos, pero ahora, esa frase sonaba como una puñalada. Yo también te quiero, dije automáticamente, sin creer ya mis propias palabras. Salí de la casa donde había vivido los últimos 40 años. El aire de afuera me golpeó en la cara, y por primera vez en meses respiré sin sentirme mareada. No sabía si alguna vez volvería a cruzar esa puerta. Antonio me esperaba en su camioneta estacionada frente a la acera. Abrió la puerta del copiloto. Suba. Tenemos que irnos antes de que su hija sospeche. Obedecí sin decir nada. Mientras nos alejábamos, miré por el espejo retrovisor mi casa. La casa donde vi crecer a mis hijos, ahora convertida en una trampa mortal. ¿A dónde vamos?, pregunté abrazando mi bolso como si fuera mi única protección. A un lugar seguro. Hay una cafetería a unos kilómetros de aquí, en Monterrey. Podemos hablar ahí y luego contactar a las autoridades, respondió Antonio con firmeza. ¿A la policía?, pregunté todavía incrédula. Sí, señora. Lo que encontramos allá abajo no es un accidente. Es un intento de homicidio. La palabra me golpeó con fuerza. Homicidio. Mis hijos no eran solo egoístas o ambiciosos. Eran asesinos en potencia. Asesinos que me abrazaban cada mañana, que me servían la cena, que fingían preocuparse por mí mientras, noche tras noche, me envenenaban lentamente. Miré por la ventana, las luces de la ciudad pasando rápido, y sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. No puedo creer que esto esté sucediendo, murmuré, mirando las calles que conocía de toda la vida, que ahora parecían extrañas y hostiles, como si todo me hubiera dado la espalda. Sé que es mucho para asimilar, dijo Antonio con suavidad, pero usted hizo lo correcto al salir de esa casa. ¿Y si estamos equivocados?, pregunté, mi voz temblando. ¿Y si hay otra explicación? Antonio me miró un instante. Luego volvió a concentrarse en la carretera. Señora, he trabajado 15 años instalando sistemas de ventilación antes de ser plomero, dijo. Lo que vi en su sótano no es un error, ni un malentendido. Ese dispositivo está diseñado específicamente para dispersar sustancias químicas en el aire de su habitación. No hay una explicación inocente para eso. En el fondo,
Sabía que tenía razón, pero mi mente se aferraba a cualquier posibilidad donde mis hijos no fueran los monstruos que ahora imaginaba. ¿Cuánto tiempo crees que me quedaba?, pregunté en voz baja, con un nudo en la garganta. Según los temporizadores y la concentración de las sustancias, 2 o 3 meses como máximo, respondió Antonio con frialdad. Sus síntomas habrían empeorado lentamente, pareciendo una enfermedad natural. Habría desarrollado problemas respiratorios graves, fallos orgánicos. Habría muerto sin que nadie sospechara nada. Lágrimas comenzaron a deslizarse por mis mejillas. ¿Cómo pueden 2 personas planear algo así? ¿Cómo miran a los ojos de su propia madre cada día, fingiendo amor mientras la matan lentamente? No tengo una respuesta para eso, dijo Antonio con calma, pero sé que personas capaces de algo así no se detienen fácilmente. Si descubren que sabe la verdad, podrían acelerar sus planes o actuar de manera más directa. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cree que vendrán por mí?, pregunté temblando. Depende de su desesperación por el dinero y de su compromiso con el plan original, contestó él. Llegamos a una pequeña cafetería en el centro de Puebla, lejos de mi barrio. Antonio eligió una mesa en el fondo, cerca de una salida y lejos de las ventanas. Cuando me di cuenta de que estaba evaluando mentalmente rutas de escape, entendí la gravedad real de la situación. Una joven camarera se acercó para tomar nuestro pedido. 2 cafés, por favor, dijo Antonio, y algo dulce para la señora. Ha tenido un día difícil. Mientras esperábamos, mi celular vibró. Era un mensaje de Julia. «Mamá, ¿está todo bien? Hace un tiempo que saliste». Le mostré el mensaje a Antonio. «Responda de manera normal», aconsejó. «Diga que está en el banco y que la fila está tardando». Escribí la respuesta con dedos temblorosos. Minutos después, llegó otro mensaje. «¿Quieres que te recojamos después? Miguel llegará en 1 hora». «Ya están monitoreando sus movimientos», susurró Antonio con preocupación en la voz. «Esto significa que debemos actuar rápido». La camarera volvió con nuestros cafés y un trozo de pastel de chocolate que no había pedido, pero que agradecí profundamente. Necesitaba algo dulce para poder pensar con claridad. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté intentando mantener la calma. «Primero necesitamos pruebas», respondió Antonio. «Esta tarde puedo volver a su casa con el pretexto de revisar posibles fugas. Tomaré fotos del dispositivo, y si es posible, muestras de los químicos. Luego contactaremos a la policía con evidencia suficiente para que no puedan negar nada». «¿Y mientras tanto?», pregunté. «¿Dónde me quedo? No tengo parientes cercanos disponibles». «Un hotel, anónimo, lejos de su barrio», sugerí finalmente. Antonio asintió y sacó una tarjeta de su bolsillo, escribiendo un número en el reverso. «Este es mi número personal. Llámeme de inmediato si sus hijos intentan contactarla de forma insistente o nota algo extraño». Tomé la tarjeta como si fuera un salvavidas. «Antonio, ¿por qué me ayuda? Ni siquiera me conoce». Tomó un sorbo de café, sus ojos mirando más allá de la ventana, como recordando algo doloroso. «Perdí a mi madre hace 5 años», dijo lentamente. «Murió de un cáncer agresivo, pero meses antes del diagnóstico presentaba síntomas extraños que los médicos no lograban explicar. Fatiga extrema, problemas respiratorios, debilidad general». Hizo una pausa respirando hondo. «Solo después descubrimos que mi hermano había adulterado sus medicamentos y robado sus ahorros». «Dios mío», exclamé horrorizada. «No pude salvar a mi madre», dijo Antonio con la mirada perdida en el vacío. «No vi las señales a tiempo, pero cuando vi lo que estaba pasando en su casa, supe que esta era mi oportunidad de hacer las cosas bien». Sus palabras me tocaron el alma. No podía creer que un hombre al que había conocido hacía apenas unas horas estuviera dispuesto a arriesgar su seguridad por una desconocida como yo. «¿Su hermano fue arrestado?», pregunté con cautela. «Sí, pero solo por robo», respondió con amargura. «Cuando descubrimos que había manipulado los medicamentos de mi madre, ya era demasiado tarde para probar que eso contribuyó a su muerte». Entendí entonces la razón por la que Antonio se tomaba todo esto tan en serio. «Por eso quiere reunir pruebas sólidas ahora, ¿verdad?» «Exactamente», asintió con determinación. «No pienso dejar que sus hijos se salgan con la suya». Mi celular volvió a vibrar. Era un mensaje de Miguel. «Mamá, Julia dice que saliste hace horas». «¿Todo bien? ¿Dónde estás?» Respiré hondo antes de contestar.
Le escribí que estaba en el banco y que luego haría algunas compras. La respuesta llegó de inmediato. ¿Qué banco? ¿Puedo ir a recogerte? El corazón se me aceleró. Aquello ya no era preocupación. Era vigilancia. Están comenzando a inquietarse, dijo Antonio, observando los mensajes desde su lado de la mesa. Probablemente notaron que usted lleva más tiempo fuera de lo normal. ¿Qué les digo? Pregunté, sintiendo el temblor en mi voz. Mantenga las respuestas vagas, pero tranquilizadoras. Diga que está bien, que volverá pronto. Nada más. Seguí sus instrucciones, pero los mensajes seguían llegando, cada vez más insistentes. Y entonces, el teléfono sonó. Era Miguel. Antonio me miró. Contesté, pero con cuidado. Tragué saliva y respondí. Hola, hijo. Intenté sonar natural. ¿Dónde estás, mamá? Su voz era tensa, contenida. Julia me dijo que saliste con un bolso. ¿Vas a pasar la noche fuera? No, querido, dije, intentando no sonar nerviosa. Solo llevé algunos documentos para resolver en el banco. ¿Qué documentos? ¿Y en qué banco? Preguntó rápidamente, como si me estuviera interrogando. Su tono me heló la sangre. ¿Por qué tantas preguntas, Miguel? Le reproché con voz débil. Soy una mujer adulta. No tengo que dar explicaciones por todo. Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Tienes razón, mamá, respondió al fin, con una voz más suave, casi ensayada. Es solo que has estado comportándote raro últimamente. Julia y yo estamos preocupados por tu salud. Cerré los ojos con rabia. Esa supuesta preocupación era la misma mentira que me había estado matando lentamente. Estoy perfectamente bien, le respondí con firmeza. Aún así deberías ver a un médico, insistió. A tu edad es importante hacerse exámenes. Y ahí lo entendí. Querían que fuera al médico. Necesitaban que hubiera un registro clínico que confirmara mis síntomas, para que cuando muriera todo pareciera natural. Lo pensaré, dije rápidamente, queriendo terminar la conversación. Te veo más tarde, mamá. Te quiero, dijo con una dulzura tan falsa que me dio náuseas. Yo también te quiero, respondí, aunque en ese momento supe que esas palabras ya no tenían el mismo significado. Era la segunda vez ese día que mentía sobre lo que sentía. Cuando colgué, noté que mis manos temblaban sin control. Antonio las cubrió con las suyas. Su gesto fue tan humano, tan reconfortante, que sentí por un instante que no estaba completamente sola. No se preocupe, dijo en voz baja. No está sola en esto. Vamos a resolverlo todo, se lo prometo. Pagamos los cafés y salimos de la cafetería. Antonio condujo hasta un pequeño hotel en el centro de Tijuana. No era lujoso, pero era discreto, anónimo, perfecto para pasar desapercibidos. Habló con el recepcionista y reservó una habitación a su nombre, para que nadie pudiera rastrear mi ubicación. Luego me entregó la llave. Habitación 215. Cierre con llave y no abra a nadie más que a mí. Si necesita algo, pida al servicio de habitaciones. ¿Cuándo volverá a mi casa? Pregunté. En un par de horas, respondió. Diré que recibí una queja de otro cliente y necesito revisar si el trabajo que hice en su casa quedó bien. Es algo común en mi oficio. No levantaré sospechas. Antes de irse, se quedó en silencio un momento, mirándome con seriedad. Señora, necesito preguntarle algo. ¿Tiene testamento? Su pregunta me tomó por sorpresa. Sí. ¿Por qué? ¿Sus hijos son los únicos beneficiarios? Asentí lentamente. Todo se divide entre Miguel y Julia. Antonio frunció el ceño. Eso confirma el motivo. Si usted muriera, heredarían una suma considerable de inmediato. Cerré los ojos. Hay una cláusula en el testamento, dije recordando de repente. Si mi muerte es sospechosa o resultado de un crimen, pierden todo derecho a la herencia. Antonio asintió. Entonces saben que deben hacerlo bien, sin dejar rastros. Sus palabras me atravesaron el alma. Por primera vez en la vida me sentí completamente indefensa. Y al mismo tiempo decidida. No iba a morir en silencio. Hablamos del testamento después de que mi esposo falleció. Eso podía explicar la meticulosidad de sus planes. Si mi muerte parecía natural, gradual, nadie cuestionaría la herencia. La frialdad calculada de sus acciones me helaba la sangre. No solo querían matarme, sino que habían elegido un método que garantizara su beneficio económico. Antonio, ¿qué clase de personas hacen esto? Pregunté en voz baja, apenas un susurro. Personas que han perdido cualquier vínculo emocional, dijo él con firmeza.
Para ellos el dinero vale más que cualquier lazo familiar. Pero yo los crié para ser buenos. Mi voz se quebró. Les enseñé valores, los llené de amor y educación. A veces, señora, continuó Antonio con tristeza, las personas se transforman en algo completamente distinto de lo que esperábamos. Circunstancias, presiones, malas decisiones pueden cambiar a alguien de manera irreversible. Cuando Antonio se fue, me quedé sola en la habitación del hotel, rodeada por un silencio opresivo. Durante décadas, mi vida había estado envuelta en ruido. La televisión, los pasos en la escalera, puertas que se abrían y cerraban. Ahora, en la quietud de ese lugar extraño, por primera vez pude procesar la magnitud de la traición que había sufrido. Me senté en la cama y tomé el celular. 5 mensajes nuevos me esperaban. 3 de Julia y 2 de Miguel. Cada uno más urgente que el anterior. Mamá, ya son las 4 p.m. ¿Dónde estás? Miguel pregunta por ti. Por favor, responde. Estamos realmente preocupados. Mamá, llama ahora o iremos a buscarte. Cada notificación me helaba la sangre. ¿Estaban preocupados de verdad? ¿O empezaban a sospechar que su plan había sido descubierto? Respondí con cuidado de forma vaga. Estoy bien. El banco estaba lleno y luego fui de compras. Vuelvo pronto. La respuesta de Miguel llegó de inmediato. ¿Dónde exactamente? Podemos ir a recogerte. La insistencia en conocer mi ubicación exacta ya no parecía preocupación, sino control. No es necesario, murmuré para mí misma. Tengo un aventón. Nos vemos en casa. Extrañamente no respondió de inmediato. Eso me puso aún más nerviosa. Miguel siempre respondía al instante. Me acosté en la cama, cerrando los ojos, tratando de reconstruir cuándo comenzó todo realmente. Recordé una conversación de meses atrás. Miguel me dijo casualmente: «Mamá, deberías considerar mudarte a un departamento más pequeño. Esta casa es demasiado grande para una sola persona y el mantenimiento es caro». En ese momento, pensé que era solo preocupación por mi comodidad. Ahora entendía que probablemente estaba evaluando el valor de la propiedad. También recordé a Julia haciendo preguntas inocentes sobre mis finanzas. ¿Tienes suficiente dinero para tus gastos médicos cuando seas mayor, mamá? ¿Ya pensaste en cuidados especiales? Antes, interpreté esas preguntas como preocupación filial normal. Ahora parecía que calculaba cuánto les quedaría después de mis inevitables gastos. De repente, mi teléfono sonó otra vez. Era Miguel. Su voz era fría, controlada. «Mamá, llamamos al banco. Dijeron que no estuviste allí hoy». Mi corazón se aceleró. Estaban verificando mi historia. Improvisé. Fui a otra sucursal, en la avenida principal. «¿Qué sucursal exactamente?», preguntó Miguel con un tono que ya no intentaba ocultar su exigencia. «¿Por qué este interrogatorio, mamá? ¿Desde cuándo tengo que rendir cuentas de todos tus movimientos?» «Desde que empezaste a mentirnos», dijo él, acusándome directamente. La acusación me dejó sin palabras por un momento. «No estoy mintiendo», respondí finalmente con firmeza. «Solo necesito un tiempo para mí. ¿Un tiempo para ti o un tiempo con el plomero?», preguntó de repente, y el mundo pareció detenerse. «¿Qué quieres decir con eso?», logré decir, temblando. «Julia los vio a los dos salir juntos», dijo Miguel con frialdad. «Entraste en su camioneta. ¿A dónde te llevó?». «Ahí lo supe. Julia había observado por la ventana cuando nos fuimos. Ellos sabían, el miedo me envolvió por completo. Antonio me había protegido una vez. Y ahora, sabía que la red se cerraba lentamente a mi alrededor. Intenté explicar, inventé otra mentira, pero en el fondo sabía que cualquier palabra podía ser usada en mi contra. La voz de Miguel se volvió más dura, casi clínica. «Mamá, últimamente has estado muy rara», dijo con un tono que helaba. «Olvidos, confusión, cambios de humor, y ahora mentiras. Julia y yo estamos realmente preocupados por tu salud mental». En ese momento entendí todo. No era preocupación, era una estrategia. Estaban construyendo una historia donde yo era una anciana confundida, tal vez con demencia. Si yo los acusaba de intentar matarme, solo reforzaría su versión de que estaba perdiendo la cabeza. «Estoy perfectamente lúcida, Miguel», respondí con voz firme, aunque el miedo me temblaba en las manos. «¿Ah, sí?», replicó él con una calma peligrosa. «Entonces, ¿por qué huir con un desconocido? ¿Por qué mentir sobre dónde estás? ¿Por qué no contestas nuestras llamadas?». Cada una de sus preguntas sonaba razonable, casi tierna.
como la de un hijo preocupado, pero yo conocía la oscuridad escondida detrás de esa preocupación fingida. «Voy a colgar ahora», dije, tratando de mantener la compostura. «Hablaremos cuando regrese a casa». «Mamá, espera». Alcancé a escuchar antes de cortar la llamada. A los pocos segundos, Julia envió un mensaje. «Mamá, Miguel está muy alterado. Por favor, dinos dónde estás. Queremos ayudarte». Me llevé las manos a la cabeza. Todo lo que había construido a lo largo de mi vida se desmoronaba. La familia por la que di todo. El hogar donde reí, lloré y soñé. Ahora era el escenario de mi peor pesadilla. Apagué el celular. No podía soportar ni un mensaje más. El silencio que siguió fue pesado, casi insoportable. Pero también, de algún modo, me hizo sentir segura. En esa habitación neutral de hotel, lejos de sus miradas, por primera vez podía respirar sin miedo. Tomé la fotografía de Navidad que había traído conmigo. En ella Miguel y Julia sonreían abrazándome, pero ahora esas sonrisas parecían distintas, frías, vacías. ¿Cómo no lo noté antes? Tal vez el amor me había cegado. Tal vez, como madre, siempre quise ver lo mejor de ellos, incluso cuando la verdad estaba gritándome desde hacía tiempo. Pasaron 2 horas. Antonio aún no daba señales de vida. La ansiedad me carcomía. Habíamos quedado en que me llamaría apenas regresara de mi casa. Algo no estaba bien. Encendí el celular. 10 llamadas perdidas. 23 mensajes nuevos. El más reciente de Miguel me heló la sangre. «Tu amigo plomero volvió. Estamos teniendo una conversación interesante». Me quedé paralizada. Mi primer impulso fue llamarlo, pero algo me detuvo. ¿Y si Miguel había tomado su teléfono? ¿Y si le habían hecho daño? La sola idea de que mis hijos pudieran lastimar a alguien me habría parecido absurda un día atrás, pero ya nada parecía imposible. Marqué a la policía con las manos temblorosas. «Emergencias. ¿Cuál es su situación?», preguntó una voz femenina del otro lado. Tragué saliva. «Necesito denunciar un intento de asesinato», susurré. «Señora, por favor, hable más fuerte. ¿Quién intenta asesinar a quién?». «Mis hijos», dije finalmente, sintiendo que las palabras me desgarraban el alma. «Mis hijos están intentando matarme. Encontramos un dispositivo en el sótano de mi casa. Dispersa químicos en el aire de mi habitación». Hubo un silencio al otro lado. «Señora, ¿me da su nombre y ubicación actual?». «María Oliveira». «Estoy en el Hotel Central, habitación 215». «Perfecto, señora Oliveira». «¿Sabe dónde están sus hijos ahora?». «En mi casa. Y creo que pueden haber lastimado al hombre que descubrió el dispositivo. Un plomero se llama Antonio. Permanezca donde está. Vamos a enviar una patrulla al hotel y otra a su residencia. No salga ni se comunique con nadie más». Colgué. Mis manos temblaban. No podía creer lo que acababa de hacer. Había denunciado a mis propios hijos. Las 2 personas por las que había sacrificado toda mi vida ahora estaban del otro lado, como extraños. O algo peor. 15 minutos después, sonaron golpes firmes en la puerta. «Policía», dijo una voz desde afuera. Abrí lentamente. 2 oficiales estaban allí. Una mujer de rostro serio, de unos 40 años, y un hombre joven que tomaba notas en una libreta. Les conté todo, desde el inicio. Les mostré los mensajes. Les hablé del envenenamiento, de Antonio, del miedo, del descubrimiento en el sótano. Cuando terminé, la oficial me miró con empatía y dijo: «Señora Oliveira, otro equipo está en este momento en su residencia». «Logramos contactar al señor Antonio», dijo la oficial con voz firme. «Está a salvo, pero bastante alterado». Sentí un alivio inmediato que se mezcló con un nudo en el estómago. «¿Mis hijos le hicieron daño?», pregunté con el corazón en la garganta. «No físicamente», respondió ella. «Pero lo amenazaron». Lo interrogaron en cuanto volvió a su casa a recoger las pruebas. Por suerte, él fingió que necesitaba buscar una herramienta en su camioneta, y en ese momento logró salir y avisar a la policía. Cerré los ojos y respiré profundamente. Saber que Antonio estaba bien me trajo un breve consuelo, aunque enseguida me golpeó una nueva preocupación. «¿Y ahora qué va a pasar?», pregunté con voz baja. «Necesitamos que nos acompañe a la estación para formalizar la denuncia», dijo la agente. «Nuestro equipo forense está revisando su casa. Si encontramos lo que usted describe, sus hijos serán detenidos para interrogatorio». «¿Y si ya lo eliminaron todo?», pregunté con miedo. Los 2 policías intercambiaron una mirada.
El señor Antonio comentó que cuando regresó, notó que el dispositivo había sido desmantelado apresuradamente. Sin embargo, confía en que quedarán rastros químicos. Nuestros técnicos sabrán detectarlos. Asentí en silencio. En cuestión de minutos, estábamos camino a la estación de policía. La sirena lejana, el ruido del tráfico y las luces intermitentes de los autos parecían un eco del caos que vivía dentro de mí. En la comisaría, me sentaron frente a un escritorio metálico. Pasé horas relatando cada detalle, los primeros síntomas, las preguntas raras de Miguel y Julia sobre mis finanzas, cómo vigilaban mis horarios, cómo Antonio descubrió el sistema oculto en el sótano. Cada palabra era como revivir la pesadilla. En algunos momentos mi voz se quebraba. Nunca imaginé que una madre de 68 años tendría que denunciar a sus propios hijos. Sentía vergüenza, miedo y, sobre todo, una tristeza que no se puede poner en palabras. Cerca de las 10 de la noche, la puerta del cuarto se abrió. Entró un detective con semblante serio y una carpeta en las manos. «Señora Oliveira», dijo, «tenemos noticias del equipo forense». Me quedé inmóvil, conteniendo el aliento. «Encontramos residuos químicos en los conductos de ventilación que conectan con su habitación», explicó. «Coinciden con compuestos capaces de generar los síntomas que usted describió: fatiga, confusión mental y deterioro físico progresivo». Sentí un escalofrío recorrerme entera. No estaba loca. Todo lo que temía era real. «También hallamos partes del dispositivo desmantelado», continuó. «Estaban escondidas en el fondo de una caja del sótano». Lágrimas calientes comenzaron a rodar por mis mejillas. Durante días había deseado estar equivocada. Había rezado por una explicación diferente, algo que limpiara a mis hijos de culpa. Pero ya no había forma de negar la verdad. «Sus hijos han sido detenidos para interrogatorio», dijo el detective. «Ambos niegan todo, afirmando que usted padece episodios de paranoia y confusión. Exactamente lo que yo temía. Usaban mis propios síntomas, los que ellos mismos habían provocado, como arma para desacreditarme». «¿Y hay alguna prueba directa de que fueron ellos los que instalaron el sistema?», pregunté, aferrándome a una esperanza absurda de que aún pudiera haber un malentendido. El detective vaciló unos segundos. Luego abrió la carpeta y colocó una fotografía sobre la mesa. Era una hoja de cuaderno, escrita con la letra delicada pero inconfundible de mi hija Julia. «Esto fue hallado entre sus cosas», dijo. «Parece ser un registro de sus síntomas, con anotaciones sobre las dosis y los efectos». Tomé la foto con manos temblorosas. El papel estaba cubierto de frases cortas, frías, calculadas. 27:04. Mamá durmió 12 horas. Aumento de dosis nocturna funcionando. 15:05. Mareos persistentes. Reducir concentración para evitar sospechas. Cada línea era como un puñal. No eran simples notas. Eran la prueba de que mi propio deterioro había sido planificado. Metódicamente. Sin remordimiento. Intenté hablar, pero la voz se quebró. «Esto es...». No pude terminar la frase. «Evidencia contundente», dijo el detective con suavidad. Además, varios vecinos confirmaron que su hijo supervisó la remodelación del baño hace 2 años, justo cuando se modificó el sistema de ventilación. Su conocimiento técnico coincide con la instalación que encontramos. Tenemos un caso fuerte. Asentí, pero apenas podía pensar. Todo sonaba lejano, como si estuviera flotando fuera de mi cuerpo. El primer mes después del arresto de mis hijos pasó como un borrón. Fui sometida a análisis médicos exhaustivos. Confirmaron que en mi organismo aún quedaban rastros de las toxinas. Había estado respirando veneno durante meses. En mi propia casa. Cada examen, cada informe, confirmaba una verdad que aún no podía aceptar del todo. Los 2 seres que más amé en este mundo, los mismos que un día dormían abrazados a mí cuando tenían miedo, habían intentado quitarme la vida lentamente. Los médicos quedaron impactados al descubrir que había estado siendo envenenada lentamente en mi propio hogar, por las personas que más amaba, mis propios hijos. «Es un milagro que haya sobrevivido», me dijo el toxicólogo. «La exposición prolongada a estas sustancias podría haber dejado secuelas permanentes en sus órganos, o incluso haber terminado con su vida». Mientras los médicos trabajaban para eliminar los rastros de las toxinas de mi organismo, sentí como mi cuerpo empezaba a recuperarse. Los dolores de cabeza desaparecieron. La niebla mental se despejó
y poco a poco mi energía volvió. Físicamente sanaba, pero emocionalmente la herida parecía imposible de cerrar. No podía regresar a mi hogar. Cada habitación, cada esquina, estaba impregnada de traición. Lo que una vez fue un refugio, ahora era una trampa de recuerdos dolorosos. Tomé la difícil decisión de poner la casa en venta y mudarme a un pequeño apartamento alquilado, lejos de todo lo que conocía. Durante la investigación, la verdad se reveló como un cuchillo afilado. Miguel estaba ahogado en deudas de juego que superaban los 2 millones de pesos, acumuladas en apuestas compulsivas que ocultaba a todos. Julia, por su parte, se encontraba prácticamente en bancarrota, después de un divorcio devastador. Juntos, mis hijos calcularon que mi muerte les permitiría acceder de inmediato a casi 7 millones de pesos entre seguro de vida, ahorros y el valor de la casa. Como sabían que cualquier muerte sospechosa invalidaría el testamento, idearon un plan minucioso para que pareciera natural, un deterioro gradual atribuible a la edad, culminando en un fallo orgánico que ningún médico cuestionaría. La idea de usar un envenenamiento lento fue de Julia. Con conocimientos de química, planeó cada detalle. ¿Qué sustancias usar? ¿En qué concentraciones? ¿Cómo simular un declive natural? Miguel, con experiencia en construcción civil, instaló el sistema durante la remodelación del baño. Todo estaba calculado con frialdad. El juicio fue un tormento interminable. Día tras día me sentaba en la sala, escuchando los detalles horribles de cómo mis propios hijos habían conspirado para matarme. Era como observar la vida de otra persona. Lo más doloroso era mirar sus rostros. Miguel permanecía impasible, como si las emociones humanas no lo tocaran. Julia oscilaba entre lágrimas teatrales frente al jurado y miradas frías y calculadoras cuando pensaba que nadie la observaba. Antonio fue mi faro en medio de esa oscuridad. Su testimonio, detallando lo que vio y escuchó en mi casa, fue decisivo para el caso. Durante esos días sombríos, su presencia constante me ofrecía una especie de refugio. ¿Cómo se siente hoy?, me preguntaba con sinceridad. Como alguien que lo perdió todo, respondía, aunque él insistía. No todo. Usted todavía tiene su vida, su salud, su dignidad. Eso es algo que ellos jamás pudieron arrebatarle. Tras 3 semanas de tensión, finalmente llegó el veredicto. Culpables de intento de homicidio premeditado. Miguel fue sentenciado a 20 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional por 15, y Julia recibió 18 años, con posibilidad de libertad condicional después de 12. Al escuchar las sentencias, sentí un torbellino de emociones, alivio por la justicia, pero también un dolor profundo por mis hijos, que pasarían la mayor parte de sus vidas tras rejas. Por horrible que fuera lo que hicieron, una parte de mí, la madre que siempre sería, sufría por ellos. Vendí definitivamente la casa donde viví 40 años en la Ciudad de México y, con el dinero, compré un pequeño apartamento en Acapulco, lejos de todo, donde nadie me conocía. Allí, lejos de las memorias dolorosas, podía intentar recomenzar mi vida. Antonio siguió a mi lado, primero como un amigo incondicional, luego como una compañía que no necesitaba palabras para entender el dolor del otro. No era un romance tradicional. Ambos cargábamos cicatrices demasiado profundas, pero su presencia me ofrecía un consuelo silencioso, un recordatorio de que aún había bondad y humanidad en el mundo, incluso después de tanta traición. Y así, entre las olas y el sonido del mar, comencé a reconstruirme, recordando cada día que, aunque los recuerdos podían doler, mi vida todavía me pertenecía. Hay personas que pasan toda su vida sin descubrir quiénes son realmente aquellos que dicen amarlos. Me dijo Antonio una tarde mientras caminábamos por la orilla del mar. Usted enfrentó esa verdad y sobrevivió. No todos lo logran. Eso requiere una fuerza enorme. Yo bajé la mirada, dejando que las olas mojaran mis pies. Valentía. No era la palabra con la que me habría descrito. En mis noches más largas, me preguntaba una y otra vez dónde había fallado como madre, qué pude haber hecho distinto, qué señales ignoré por amor o por costumbre, y sobre todo, si en algún momento mis hijos me amaron de verdad, o si siempre me vieron como una fuente de dinero, una cuenta bancaria con rostro y corazón. 6 meses después del juicio, recibí una carta de Julia desde la prisión. La dejé sobre la mesa varios días, incapaz de abrirla. Cada vez que la miraba, sentía un nudo en el pecho. Finalmente una mañana reuní el valor y rompí el sobre. Dentro había varias hojas escritas con su letra, llenas de disculpas y palabras que sonaban sinceras. Decía entender el monstruo en el que se había convertido.
No espero tu perdón, mamá, escribió. Solo quiero que sepas que lo lamento. Sé que destruí algo que jamás podré recuperar. Le respondí con una carta breve. Le deseé paz, pero también le dejé claro que el perdón, si algún día llegaba, tardaría mucho. Miguel, en cambio, nunca escribió. Desde aquella noche en el sótano, sentí que algo dentro de mí se había roto para siempre. La madre que fui, la que confiaba ciegamente, la que creía que el amor familiar era un lazo sagrado, ya no existía. En su lugar había nacido otra mujer, más prudente, más fuerte y, sobre todo, más consciente de que las peores traiciones no siempre vienen de extraños, sino de quienes más queremos. Aprendí que compartir la misma sangre no garantiza el amor y que la verdadera familia se mide por las acciones, no por los apellidos. Hoy tengo 70 años. Mi salud está completamente recuperada. Camino todas las mañanas por la playa de Acapulco, dejando que el viento me despeine y el mar borre, poco a poco, los fantasmas del pasado. Me uní a un pequeño club de lectura, cultivo flores en el balcón de mi apartamento y sigo disfrutando de esas cenas con Antonio 2 veces por semana. Entre risas suaves y silencios cómodos, a veces, mientras observo el atardecer, pienso en lo impredecible que puede ser la vida. Una simple fuga de agua destapó un secreto que pudo haberme costado la existencia. Y aquel hombre que entró en mi casa solo para arreglar una tubería, terminó salvándome el alma. El dolor nunca desapareció del todo. En mis cumpleaños, en las fechas especiales, los recuerdo. No como son ahora, sino como creí que eran antes. Aún así, aprendí a vivir con ese vacío, a aceptarlo sin dejar que me consuma. Hoy entiendo que la verdadera familia no siempre lleva tu apellido, sino que se demuestra en los actos, en quien te cuida cuando eres débil, en quien te escucha cuando no tienes fuerzas para hablar, en quien te tiende la mano sin esperar nada a cambio. El amor auténtico no se mide en promesas, sino en gestos, en respeto, en empatía, en presencia. Y si algo puedo dejarte de esta historia, es esto. Nunca ignores tu intuición. Esa voz interior que te avisa cuando algo no encaja, aunque no puedas explicarlo. Esa voz puede salvarte la vida. Si hubiera escuchado las señales, tal vez habría evitado tanto dolor. Pero también sé que, gracias a esa oscuridad, encontré una nueva versión de mí. Una mujer que aprendió a levantarse, a proteger su paz y a valorar lo que realmente importa. Cuando la gente me pregunta por mis hijos, solo digo que estamos distanciados. Es más fácil que explicar la verdad. No busco lástima ni compasión. Prefiero que me vean como lo que soy ahora. Una mujer mayor que vive sola junto al mar, pero que sobrevivió a una de las traiciones más crueles que puede vivir un ser humano. Porque sí, sobreviví. Y en cada amanecer frente al océano, recuerdo que sigo viva. Y eso, después de todo, ya es una victoria. La gotera en el techo de mi vieja casa en la Ciudad de México no solo destapó un problema en la estructura, destapó el verdadero rostro de las personas que yo más amaba. Me mostró lo frágiles que pueden ser los lazos de sangre cuando se cruzan con la ambición y la desesperación. Me enseñó que a veces, la mayor bondad puede venir de un desconocido, y el peor daño, de quienes crecieron bajo tu mismo techo. A veces todavía me despierto en mitad de la noche con el corazón acelerado, jurando haber escuchado pasos en el pasillo o creyendo que otra vez estoy allí, respirando veneno sin saberlo. El miedo deja cicatrices invisibles. Con el tiempo duelen menos, pero nunca desaparecen del todo. He hablado con otras mujeres que también sobrevivieron a situaciones de violencia dentro de su propio hogar, y todas coinciden en algo. Esa sensación de estar siempre alerta, de desconfiar de todo, es parte de la recuperación, que con el tiempo una aprende a vivir con ello. Tal vez un día logre dormir sin revisar 3 veces las cerraduras, o sin analizar las intenciones detrás de cada sonrisa. Antonio, más que nadie, entiende lo que llevo dentro. Él también perdió a su madre, a manos de su propio hermano. Carga una culpa muy parecida a la mía, la de no haber visto las señales a tiempo. Quizás por eso nos entendemos sin necesidad de hablar mucho. Compartimos el mismo dolor, esa mezcla de amor roto y decepción que solo se comprende si uno la ha vivido. Una tarde, mientras veíamos el mar ponerse dorado, me dijo algo que nunca olvidé. ¿Sabe qué me ayudó a seguir adelante, María? Darme cuenta de que el mundo, pese a todo, sigue teniendo gente buena. Que por cada persona capaz de traicionar, hay otra capaz de arriesgarse por amor, por compasión, o simplemente por hacer lo correcto. Desde entonces intento aferrarme a esa idea.
Cuando los recuerdos me aplastan, pienso que el mismo día en que descubrí que mis hijos querían acabar conmigo, también descubrí que un hombre que no me debía nada arriesgó su vida por salvarme. Así es la vida. Una mezcla constante de oscuridad y luz. El mismo mundo que guarda monstruos también guarda héroes, y la misma existencia que nos hiere sin piedad también puede regalarnos momentos de belleza y esperanza. Cuando me siento en el balcón de mi apartamento en Acapulco, viendo cómo el sol se esconde detrás del mar, siento un profundo agradecimiento. Agradecimiento por haber sobrevivido, por poder respirar sin miedo, por haber conocido la verdad antes de que fuera demasiado tarde, y sobre todo, por haber descubierto una fuerza dentro de mí que jamás imaginé tener. No sé qué será del futuro de mis hijos. No sé si algún día sentirán un arrepentimiento real, o si el tiempo logrará sanar algo entre nosotros. Tampoco sé si yo seré capaz de perdonarlos, pero hay algo que sí tengo claro. A pesar de todo lo que perdí, gané algo invaluable. La verdad, una verdad dura, sí, pero liberadora. Una verdad que me permitió volver a empezar desde un lugar más real, más consciente, más mío. Y quizá esa sea la enseñanza final de esta historia, que a veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo, que en medio de la destrucción pueden nacer las semillas de un nuevo comienzo, y que incluso después de la traición más dolorosa, todavía es posible caminar hacia la luz. Ya no soy solo María Oliveira, la madre de Miguel y Julia. Soy María, una mujer que enfrentó lo impensable y sobrevivió. Una mujer que aprendió que la familia verdadera no se define por la sangre, sino por los actos. Una mujer que, gracias a una simple fuga y a un plomero con buen corazón, tuvo la oportunidad de envejecer con dignidad y en paz. Un derecho que sus propios hijos quisieron arrebatarle. Por eso, incluso en los días en que el pasado duele y la soledad pesa, agradezco seguir aquí, porque sigo viva. Y mientras siga viva, seguiré encontrando motivos para dar gracias. Así que, si esta historia te tocó el corazón, te invito a suscribirte y contarme en los comentarios qué parte te dejó sin palabras. Y si quieres seguir escuchando relatos como este, reales, profundos y humanos, únete como miembro del canal. Aquí siempre habrá un espacio para quienes han tenido que empezar de nuevo y siguen eligiendo vivir.